Vamos a hablar con Maximiliano Wilda, él es virólogo, lo tenemos en comunicación vía Zoom. Wilda, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, Maximiliano. Bueno, queríamos un poco que nos desasnaras con este tema de la vacuna rusa. ¿Con qué antecedentes llega a nosotros esta vacuna rusa? ¿Se puede decir que es confiable o no? ¿Cuál es la información que manejan ustedes, Maximiliano? Bien, por un lado, la vacuna rusa no es una vacuna desconocida desde el punto de vista de diseño. El diseño que tiene la vacuna rusa, que está basada en un vector adenoviral, que es un virus diferente al coronavirus, al cual se le pone una fracción del genoma del coronavirus para que exprese una proteína del coronavirus y así ser utilizada como vacuna y tener la capacidad de generar anticuerpos y células de respuesta inmune de memoria contra el coronavirus. Eso no es un diseño extrafalario, ni es un diseño que no haya sido probado antes con éxito. Lo que sí tenemos en cuenta respecto de esta vacuna puntual es que la información no es abultada desde el punto de vista de resultado de la fase 2 y ahora la fase 3 que está corriendo. Recuerdo que la fase 2 ya es el uso de la vacuna en el individuo target, digamos nosotros, en humanos. Todo lo anterior ya ha sido concluido, que es la parte de investigación y desarrollo sobre la vacuna, y se hacen modelos animales, pero cuando llegaron al punto de tener que probar ese prototipo de vacuna en humanos, los resultados que son criticables desde el punto de vista del volumen de individuos que se utilizó, bueno, es lo que está un poquito en discusión ahora. Pero no es una vacuna que no tenga un diseño lógico o que sea tan novedosa de la cual podamos dudar absolutamente todo. Lo importante de la fase 2 y la fase 3 es que ahí uno está evaluando la seguridad de la vacuna, ¿no? Está evaluando cuáles son las consecuencias adversas de la utilización de la vacuna, no desde el punto de vista de la enfermedad que quiere prevenir, que es acá el COVID-19, porque eso ya está probado en las primeras etapas, sino en los posibles efectos adversos que pueden tener en las personas que se las aplican, además de los datos de protección y los datos de mantenimiento en el tiempo de esa protección. Lo que se le critica a esta vacuna es que no hay mucha información publicada en revistas científicas, pero bueno, eso también va un poquito en la celeridad que están teniendo todas las empresas y todos los organismos que están desarrollando vacunas respecto de tener rápidamente algo para mostrar y algo con lo cual obviamente poder negociar las futuras dosis de esa vacuna. No es preocupante desde el punto de vista de diseño, porque es un diseño que se conoce, por ahí sí es un poco preocupante desde el punto de vista de la información que tenemos sobre el uso en humanos, porque, vuelvo a repetir, el número de individuos que se ha usado para esta etapa y en la etapa en la cual ellos están reportando esos resultados es bastante pequeño. Y tenemos o hemos tenido información sobre esos resultados, Sí, Maximiliano. esos resultados están publicados y están disponibles, digamos, son públicos. Pero vuelvo a repetir, cuando uno mira el número de individuos en los cuales se ha probado y se ha analizado estos aspectos, todavía es bastante poco. Pero eso tiene que ver con un reporte científico, ¿no? Obviamente que las decisiones en las decisiones importa esta variable, pero bueno, también tiene que ver en una estrategia de, bueno, si esto llega a buen puerto, tendremos rápidamente asegurados desde el punto de vista de número de dosis un volumen interesante, independiente de que en esta etapa todavía sea un poquito criticable el número, no digo criticable el resultado, ¿no? Porque si fuera criticable el Claro. resultado o fuera un resultado negativo, de hecho ni lo hubieran mostrado, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se hacen publicaciones científicas, por ahí la gente piensa que
por ahí yo podría falsear los datos o podría decir algo que no es. En las publicaciones científicas, los referees de esas publicaciones, los evaluadores de esas publicaciones, somos los mismos pares científicos. Entonces, es muy difícil, no, no es un organismo, no es una empresa, son los mismos pares científicos. Entonces, la, digamos, honestidad científica viene de ese lado y la ciencia, de hecho, se construye en base a la crítica que nosotros hacemos a nuestros propios experimentos y a los experimentos de los pares. Entonces, la realidad es que tenemos resultados prometedores, ¿no? Son buenos, nosotros estamos viendo que es eso, que el diseño es muy lógico, que se va a llegar a buen puerto, pero bueno, en la etapa en la cual se está probando en humanos, nosotros le exigiríamos un volumen más grande de reporte de individuos probados. Pero bueno, eso con el tiempo obviamente se va a ir sumando y tengamos en cuenta que la fase 3 es la fase más larga, ¿no? De prueba en la cual, como nosotros no podemos enfermar a los que les ponemos la vacuna, ¿no? Como se hace en un modelo animal. En un modelo animal yo le doy la vacuna y lo enfrento al patógeno para ver si está protegido o no. Bueno, cuando estamos en el plano de utilización en humanos, eso no lo podemos lograr y tenemos que conocer una ventana de posible enfermedad y hacer una estadística, a ver cuántos realmente de los que se podrían haber enfermado se han enfermado luego de dar la vacuna. Entonces, en ese momento, los números son los que van a dictaminar la efectividad de esa vacuna. ¿Sí? Si esa vacuna realmente es efectiva en el uso, obviamente en una población determinada o en otra población determinada, porque tengamos en cuenta que en esa fase las características de las poblaciones en las cuales yo puedo probar pueden ser muy diferentes. Si yo se lo doy a un grupo de personas que está en contacto con posibles enfermos, como es el personal de salud, hay una alta posibilidad de enfermedad. Entonces es una buena población para probar. Si yo se lo doy a una población que no estaría en contacto directo o en contacto frecuente con personas con la enfermedad, ahí es más larga la espera hasta ver, porque tengo que tener en cuenta la probabilidad de que se enfermen, la espera para ver esos resultados de cuánto la vacuna prototipo ha protegido. Entonces, es bastante complejo el panorama de análisis de resultados, es bastante complejo también la selección de una población determinada y su número, y bueno, eso condiciona los tiempos de los resultados. Maxi, ¿cuántas vacunas hay hoy bajo prueba y bajo elaboración? Desde el punto de vista del inicio de la carrera, porque apenas empezó esto, todos los que tenían la posibilidad de desarrollar una vacuna comenzaron a hacerlo y en la OMS hay registrada más de 30 proyectos de vacuna. Lo que sí es que 4 o 5 ya están llegando a las últimas etapas, 4 o 5 que no tienen características iguales, ¿no? Están basadas en diseños distintos. Por ejemplo, si hablábamos de la rusa recién, que está basada en un adenovirus, es bastante distinta a la de Pfizer, por ejemplo, que es un fragmento de ácidos nucleicos, de ARN, incluidos en una matriz de liposomas, que son grasas que pueden penetrar las células. Esos dos sistemas son completamente distintos, pero a la larga generan el mismo efecto de inmunidad. Las estrategias tienen que ver con poder pensar una efectividad y una potencia distinta en cada una de las vacunas y bueno, según la estrategia los tiempos van a ser más largos o más cortos. Y a la larga, después vamos a ver cuáles serán los resultados y cuál será la mejor vacuna. Independientemente de que haya diferencias entre cada una de esas vacunas, el uso de todas, ¿no? Desde el punto de vista temporal, también es beneficioso. En plaza, hablando de otras patologías, no tenemos el mismo tipo de vacunas y se usan en paralelo. Y eso hace que la población también esté protegida. Entonces, no pensemos que la que primero llega va a ser la mejor y la que nos vamos a aplicar todos. Van a llegar varias con diferentes, inclusive estrategias. Algunas serán de 2 dosis, algunas serán de 1 dosis con una repetición de la segunda al año. Eso lo estamos por ver, porque eso tiene que ver con esta parte que estamos transitando. Pero no es que una va a ser mejor que la otra, inclusive, bueno, vamos a ver que van a variar los precios, que van a variar desde el punto de vista de cuál es la utilización y a los sistemas de salud le va a convenir una u otra según diferentes parámetros como pueden ser económicos, de utilidad y de disponibilidad. Entonces,
vamos a tener prontamente, porque ya hay varias, entre 4 y 5, que están llegando ya a las últimas etapas, van a estar disponibles en el corto plazo, y eso es algo muy bueno, porque también se evalúa la vacuna en lo que nosotros llamamos fase 4, que ya es la utilización de la vacuna en mercado, donde, bueno, si alguna tiene no una falla desde el punto de vista de contraindicaciones y eso, porque esa parte ya tiene que estar sorteada, pero si alguna merece tener alguna mejora, bueno, en ese momento serán actualizadas. Entonces, hay varias, más o menos 5 están llegando a las últimas etapas y van a estar disponibles en el corto plazo. ¿Qué es corto plazo, Maximiliano? Corto plazo puede ser en los próximos 2 o 3 meses ya van a estar disponibles directamente. Tengamos en cuenta que ahora estamos transitando la fase 3, digamos, la vacuna ya está como tal y está siendo utilizada en humanos en un grupo determinado. Cuando sorteamos la fase 3 y los datos son satisfactorios, esa vacuna ya puede estar habilitada a circular en la población, y ahí entramos en lo que se llama fase 4, que es el análisis, digamos, a macro escala de cuál es la performance de la vacuna. Y eso también tiene un tiempo largo, ¿no? Porque si son millones de personas a vacunar y millones de personas a evaluar en el tiempo, bueno, esa etapa 4, pero en esa etapa 4 ya la estamos usando, ¿no? Ya la estamos usando efectivamente. Esa etapa 4 también es una etapa de recolección de datos para ver si hay que hacerle alguna mejora o no. Esta vacuna rusa que compra el gobierno argentino, ¿era nuestra mejor opción? Bueno, primero es que no hay una compra todavía, no hay una intención de compra. Y eso quiero aclarar que es algo muy común, muy común de los organismos de salud respecto de las empresas u otros organismos de salud que tienen disponibilidad de fármacos o de tecnologías diagnósticas o de tecnologías de tratamiento. Generalmente, cuando uno está transitando la etapa de desarrollo y tiene buenos resultados, y cuando uno está transitando las fases de prueba clínica, uno ya empieza a generar convenios. ¿Por qué? Porque en algún momento la demanda de esa vacuna puede llegar a ser saturada. Entonces, esos convenios están atados a los resultados. No es que nosotros hicimos una intención de compra de algo que no va a funcionar. Hicimos una intención de compra y se concretaría esa compra siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que tienen que ver con la efectividad de esa vacuna. No sé si es la mejor, es una de las estrategias. Yo creo que es una de las estrategias que a mejor puerto va a llegar, es una de las estrategias que más rápido va a llegar a estar disponible. Entonces, desde el punto de vista estratégico, es muy bueno hacer una intención de compra. Una intención de compra teniendo en cuenta, obviamente, que eso va a funcionar. Sí le podemos criticar ese número, ¿sí?, de reporte inicial que han hecho los que desarrollan la vacuna Sputnik 5, pero, vuelvo a repetir, que no es una vacuna estrafalaria, no es una vacuna que nunca se haya diseñado y que no haya reporte de otras vacunas basadas en la misma plataforma. Entonces, eso suma a que esa vacuna tenga las condiciones de llegar a buen puerto, ¿no? También hay intenciones de compra de otras vacunas, de otras empresas, nosotros lo hemos escuchado en los medios, y esas están todavía un poquito retrasadas desde el punto de vista de resultados respecto a esta, pero también tenemos la intención de compra de esa variante. Un buen escenario sería que tuviéramos todas disponibles. Obviamente el mejor sería que tengamos la mejor vacuna y la cantidad de dosis para dársela a todo el país. Pero bueno, todavía no sabemos cuál es la mejor y no sabemos tampoco la capacidad de respuesta de quién la está haciendo. Si nos va a proveer de ese número de dosis, porque digamos no somos las únicas personas en el mundo. Pero tener varias opciones que se puedan usar en conjunto y en diferentes situaciones, tengamos en cuenta eso, es muy bueno porque como estrategia estaríamos tratando de que toda la población esté protegida. Maximiliano, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Adiós. Maximiliano Wilda, virólogo, ha pasado por La Primera Mañana.